¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de otro cargamento que se acaba de asegurar en Hong Kong. Eh, Esto todo apunta a que Marcelo Ebrard estaría detrás, como ya se los hemos venido comentando en toda esta semana. Y por supuesto, también uno de sus socios buscarían deshacerse de él en la celda para que no hable de todo, de toda esta red en la cual están todos involucrados. Entonces vamos empezando antes de que pues se nos haga más tarde. Y aquí tenemos, ¿no? Dice aquí, fíjense lo que les platiqué esta semana, ¿no? Que las aduanas de Hong Kong habían interceptado un millonario cargamento con logos de Segalmex, ¿no? Y también les platiqué de quienes estaban detrás de todos estos desfalcos que se han hecho en Segalmex desde el inicio de este sexenio. Un desfalco que el mismo presidente López Obrador prometió no dejar impune, castigar a los culpables, castigar a los responsables, porque en este gobierno no se toleran las traiciones, aun cuando, por ejemplo, aun cuando las traiciones vengan desde los personajes más cercanos del presidente, se tiene que castigar. Y muchos de los empresarios que hicieron este desfalco en Segalmex, pues son muy allegados a Marcelo Ebrard. Uno es Fernando Irán Zurita, uno que fue incluso muy cercano a Ebrard cuando estaba en la Secretaría de Seguridad en tiempos de López Obrador, a sus espaldas, a espaldas del presidente, hacía sus negocios. Después, cuando fue jefe de gobierno, también ahí lo tenía, y ahora que era canciller, también lo tenía ahí en el gobierno federal, desfalcando a Segalmex. Entonces, en Hong Kong se empezó, digamos, a fraguar toda esta serie de traiciones de las que formó parte el propio Marcelino. Y resulta que, por si no fuera suficiente, la Segalmex dijo, cuando menos de aquí no salió de manera oficial ningún cargamento. Pudieron haber clonado nuestras bolsas, pero haber utilizado a nuestro personal, nuestros sellos, todo. O sea, imagínense, así como en la Cofepris, también la Marina llegó a tomar esas instalaciones cuando se dieron cuenta que en las cajas de Cofepris estaban moviendo fentanilo y demás precursores químicos a espaldas, obviamente, del presidente y de los altos mandos. Pues igual estaba sucediendo en Segalmex y lo pueden volver a estar haciendo. Pues ahora se va a conocer de un nuevo decomiso en Hong Kong, ahora por un barco que pasó por la aduana de México y no lo revisaron, no pasó absolutamente nada. Lo cual, pues me lleva a pensar que este nuevo cargamento era para solventar o para tratar de, pues sí, de solventar el anterior, el que se dio el martes en Hong Kong, para reponer, ¿sí?, el del martes. Dice, la policía y aduanas de Hong Kong decomisaron sustancias prohibidas por valor de 390 millones de dólares hongkoneses, que son unos 50 millones de dólares estadounidenses, en un cargamento de bombones procedente de América, que es la mayor incautación de este año. Luego dice, el inspector de la policía declaró el jueves que dos hombres, un residente de la ciudad y un ecuatoriano, fueron detenidos tras colarse en un carguero para supuestamente custodiar el cargamento de 318 kilos oculto en unos contenedores a bordo con destino a Asia. Estaba precintada en 9 bolsas impermeables sujetas a chalecos, salvavidas y boyas inflables dentro de un contenedor marítimo. Creyeron que jamás los iban a detectar, creyeron que nunca iban a revisar los salvavidas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que fue lo primero que revisaron. Y su descarga estaba prevista desde un buque de carga en Jordania. No hay pruebas que demuestren que los estupefacientes estuvieran destinados a Hong Kong como tal, que se fueran a quedar ahí. Entonces, los detenidos por lo pronto permanecen bajo custodia policial por presunto trasiego ilegal de sustancias prohibidas, un delito que allá está castigado con cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong. Dice, el barco en el que se encontró esta sustancia salió de Guatemala con destino a México, pasando por Ecuador, Perú y Panamá, y tenía previsto hacer escala en Hong Kong antes de hacer su llegada al destino final en Jordania. Entonces, en las aduanas sabemos que aunque la Marina ya está a cargo de las aduanas, o el ejército en algunos de los casos está a cargo, aún sigue habiendo protección, aún sigue habiendo cierta complicidad de muchos de los que trabajan ahí y que antes eran del viejo régimen. Y fíjense, ahorita que hablamos más concretamente de Hong Kong, pues ¿quiénes son los que operan o qué grupos mexicanos operan allá? Pues los más fuertes, los más grandes son los que pues están operando en aquel país. Incluso se habla que desde tiempos de Chapulín
fue uno de los interesados en llegar al mercado asiático, pues era un mercado muy atractivo y que les podría dejar grandes ganancias, ¿sí? Y precisamente este grupo, el de las 4 letras, es el que, pues de alguna manera, tiene varios operadores ligados a Marcelo Ebrard, a quienes protege con pasaportes falsos, e incluso les ayuda a conseguir visas falsas, les ayuda a conseguir pasaportes diplomáticos para que puedan viajar en diferentes barcos, para que puedan viajar en diferentes aviones, ¿no? Y que con nombre falso, al igual que el propio Marcelo viaja. Aquí les he platicado y les he mencionado varias veces cómo, al menos en este país, viaja con nombre falso. Él se apoda como Marcelo Gómez y así aparece en las bitácoras de los vuelos que toma desde el aeropuerto de Toluca. Entonces, bueno, pues con esto vemos que uno de los integrantes del grupo de las 4 letras se hace llamar el patrón, el mismo que presuntamente habría orquestado, ¿sí?, ya sea el montaje o el atentado, como le quieran llamar, a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y pues este señor estaría protegido por Marcelo Ebrard debido a que en su casa, en uno de los cateos, encontraron 4 pasaportes falsos. Falsos porque obviamente nadie puede tener 4 pasaportes. Ustedes nada más pueden tener un solo pasaporte. Y este señor tenía 4 y estaban expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Casualidad? No lo sé, pero vamos a escuchar. Y el patrón. El patrón se sabe que tiene al menos 2 domicilios a su nombre, uno en Aguascalientes y otro en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México. En los cateos de la madrugada del 11 de enero, donde fue detenido el señor Aniceto N., quien podría ser su padre, encontraron la camioneta gris con la que el patrón llegó a la reunión en el restaurante Tox. Encontraron además 4 pasaportes a nombre de Armando, quien presuntamente es el patrón, una póliza de seguros y una libreta con la leyenda Nómina 2022. Libreta que permitió la identificación del Bart, quien estaba escondido en una casa en Michoacán esperando el pago del patrón. Me están poniendo en los comentarios que quién es Marcelino. Bueno, pues quienes nos han seguido desde tiempo atrás, pues Marcelo Ebrard es a quien yo me refiero como Marcelino, ¿no? Porque no merece ni siquiera que le diga Marcelo Ebrard, porque la verdad es que nos ha decepcionado a todos y por eso le digo Marcelino. Pero bueno, tomando en cuenta, ¿no?, esta libreta que encontraron, ¿sí?, que dicen aquí que estaba en la casa del patrón junto con los pasaportes falsos. La reflexión que hago con esta libreta es que, híjole, ¿cuántos políticos han sido exhibidos por aparecer en libretas de criminales como pago de su nómina? Y me cuentan que en esa libreta encontraron nombres muy cercanos a Ebrard, igual que como en su momento lo hicieron en la libreta de Sidronio Casarrubias, el de Guerreros Unidos, del caso Guerrero, cuando encontraron que ahí estaba el nombre de García Harfuch, ¿no?, que por cierto ya está por quedar fuera de la contienda por la candidatura a la Ciudad de México. Parece que podría ser Clara Brugada, por lo cual no sé si alegrarme o no alegrarme, porque si bien me gustaría que no fuera candidato a la Ciudad de México y que no fuera jefe de gobierno, por otro lado entiendo que también lo pudieran poner como secretario de seguridad si Claudia llega a ganar, como todos esperamos que lo haga. Aunque hay versiones que aseguran que pudiera terminar con una senaduría para que se pierda 6 años y ahí lo pongan en el basurero de la historia. Ojalá que eso sea lo mejor. Y si fuera el ideal, pues que no le dieran nada y que terminara en la cárcel. Pero como no va a suceder, pues al menos ahí que lo manden al Senado y que no haga daño más que el necesario, ¿no? Y precisamente, regresando al tema, pues resulta que aquí justamente el patrón, que es el que estábamos viendo hace unos momentos, resulta que ya dieron la orden para deshacerse del patrón, ¿sí? Casualmente, cuando se da estos decomisos en Hong Kong, cuando empezamos a escarbar en el tema de Segalmex y de la ayuda que recibe el grupo de las 4 letras por medio de Cofepris o por medio de los corruptos de Segalmex, que el presidente ya está investigando y que ya tiene algunos en la cárcel, pues justo cuando estamos dando con todo este entramado, resulta que ahora le quieren privar de la vida al patrón, que ahorita está detenido en Estados Unidos. ¿Por qué creen? No por lo de Ciro. Está detenido por estar con una visa falsa en Estados Unidos. Una visa, bueno, no falsa, sino que la obtuvo con información falsa. ¿Qué es lo más primordial para todos los que han intentado el trámite de sacar la visa? ¿Qué es lo primero que les piden a ustedes cuando intentan sacar la visa? El pasaporte. Y si el pasaporte es falso, obviamente la visa no puede ser aceptada. Entonces, ¿cómo le dieron la visa? Si los norteamericanos son tan, digamos, muy quisquillosos para dar una visa,
Pues porque alguien dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores abogó para que le dieran la visa. Eso está más que claro, eso está muy claro. Entonces, fíjense lo que se está analizando. Dice, luego de analizar la información presentada por la Fiscalía y por la Defensa de Escárcega, así es como se apellida el patrón, en audiencia de detención por el delito de fraude en la obtención de su visa, llevada a cabo este martes, la jueza encargada del caso señaló que decidió mantener al patrón en prisión, puesto que no había condiciones para que reapareciera en la corte si fuera liberado. En el noticiero se reveló que la jueza Jill Burkhardt señaló que Armando Escárcega no tiene un empleo estable en Estados Unidos y que tampoco tiene una residencia fija. Además, señaló que podría ser deportado a México en cuanto sea liberado. Sin embargo, el miedo que tienen de deportarlo a México es lo siguiente, pues en un escrito a mano sobre la orden de detención de la Corte de Distrito Sur de California, publicado este martes, la jueza señaló otros argumentos escuchados tanto a la parte acusadora como a la defensa que podrían convocar o provocar, mejor dicho, la huida del patrón. Armando Escárcega es buscado por una orden de arresto pendiente en México. Según lo declarado por Armando Escárcega, estos cargos tienen motivaciones políticas y si regresa a México sería privado de su vida, señaló la juzgadora. No es algo que diga el patrón, sino es algo que consideró la jueza de Estados Unidos. ¿Quién quiere ultimar al patrón? ¿Quién quiere darle piso? Las afirmaciones de Armando Escárcega vuelven a replantear los móviles originales del atentado de Ciro Gómez Leiva. Y aquí dice también, entonces el que queda en una condición de equilibrista en la cuerda floja es Ciro Gómez Leiva. Si es rigurosamente cierta la afirmación de Armando Escárcega en el sentido de que si regresa a México lo van a ultimar y sus presuntos ejecutores estaban ya dormidos con respecto a este caso, puede ser que hayan despertado y traten, como hacen encuentros en la misma celda, podrían ir por él para poderlo privar de su vida. Imagínense, ¿quién estaría tan interesado en deshacerse del patrón ahora que se está sabiendo todo este entramado? Pues Marcelo, porque se sabría que él es el que daba pasaportes falsos, que le ayudaba a conseguir la visa, porque ¿cómo es posible que un criminal de este calibre tenga visa y pueda ir y venir de México a Estados Unidos sin ningún problema? Sí, hasta ahora que ya está detenido, o con pasaporte diplomático, ya ven que a eso no lo revisan, no revisan que llevan en las maletas, no les revisan su avión, y así es como seguramente lograban llevar y traer sus mercancías. Y miren, también lo que me están comentando es que cuando en tiempos de pandemia, cuando se trasladaron a México desde Hong Kong, 200,000 dosis de vacunas, en diferentes momentos nos mandaron vacunas Sinovac. En esos cargamentos de vacunas, en esos fletes, ¿sí?, de vacunas, iban también sustancias prohibidas, precursores químicos de Hong Kong a México y viceversa. Entonces, hizo un buen negocio con la pandemia, sin lugar a dudas. Y precisamente, hablando de eso, otra de las que consumía, pues era la propia Lili Téllez, ¿no? Y de hecho, aquí está esta publicación muy importante y muy fidedigna, muy buena, que dice, resulta que la diputada del grupo de Marcelo Ebrard, Selene Ávila, que ayer traicionó y renunció a Morena, era conductora de TV Azteca y empleada como Lili Téllez, como del anciano dientes de burro Ricardo Salinas Pliego. O sea, esta señora que vemos aquí en pantalla, que ayer andaba gritoneando, diciéndole traidores a los de Morena por lo del presupuesto, que defendieron con uñas y dientes muy bien, pues resulta que esta señora, pues lo que está haciendo es responderle a Marcelo y a Lili Téllez y a Salinas Pliego. Ayer hablábamos en el en vivo de cómo Lili Téllez era una adicta a la harina, a esa harina que se espolvorea en la nariz, ¿no? Y que desde TV Azteca, desde tiempos de Paco Stanley, le vendía la harina a la señora Lili Téllez, ¿sí? Entonces, pues esta señora que estamos viendo aquí en pantalla, ahora también le responde a Marcelo. Entonces nos habla de la relación Lili Téllez-Marcelo Ebrard. Los dos están perfectamente involucrados en este asunto, ¿sí? Entonces, ojo con esto que les estoy comentando. Y de igual manera, también algo que me pareció muy bien y qué bueno que se hizo de esta manera, es que Noroña ya está también pidiendo el juicio político en contra del propio Marcelo Ebrard, o al menos de sus diputados en San Lázaro. Y de hecho aquí tengo la nota para que la podamos ver todos en conjunto. Y esto sería muy bueno. Noroña, ya ven que no se calla nada. Dice, acusa Noroña a Ebrard de buscar dividir a la 4T en San Lázaro, cosa que está a luces de todos. Dice, el diputado del PT, Noroña, acusó este jueves a Ebrard de querer dividir a la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, luego de señalar que utilizó legisladores morenistas que le son afines para presionar a sus correligionarios en San Lázaro para asignar recursos para Acapulco.
y poder meter mano y quedarse con ese dinero. En una transmisión en vivo dijo que los quisieron chantajear, pero no solo ellos, sino también lo hicieron los marcelistas. Todos nos quisieron chantajear, incluidos los marcelistas. Quisieron presionarnos, quisieron plantearse que ellos rescataron al pueblo de Guerrero, como si el presidente no hubiera ya pensado en cómo destinar los recursos y cómo apoyar al pueblo de Guerrero, cosa que también estamos esperando que haga el Poder Judicial con los fideicomisos que nada más no han donado como se comprometieron. Ahí vemos el compromiso que tienen con el pueblo de México. Noroña consideró que con esta actuación los legisladores marcelistas y el propio Ebrard se equivocaron, al tiempo que se dijo asombrado de cómo se ha ido achicando, y aunque espera que no rompa con Morena, aseguró que él mismo se ha ido emplazado. No sé qué vaya a decidir Marcelo, creo que los ha llevado a una aventura desastrosa a estos compañeros legisladores. Y esta diputada, por ejemplo, es con la que ayer me hizo enojar, que decía, si esto me cuesta mi curul, pues ahorita les doy mi curul. Que yo le respondí, pues órale, deje aquí el cargo para alguien que en verdad sí quiera la cuarta transformación, alguien que sí sea cuatroteísta, obradorista, morenista, de hueso colorado, ¿no? Entonces, pues esto es lo que está pasando con Marcelo Ebrard. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, llego al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, todos los días tenemos transmisión a las 4 de la tarde. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan bonito fin de semana.